El 20 de agosto de 1890 salió uno de los escritores más famosos y más grandes de todos los tiempos, Howard Phillips Lovecraft. Soy Ignacio Lequiano, hablamos del otro lado del universo. Hoy hablaremos sobre Lovecraft. Lovecraft fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se lo considera actualmente como un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia, como los mitos de Cthulhu. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una corriente que se aparta de la temática tradicional de terror sobrenatural. Mientras muchos hablaban de satanismo y fantasmas, él incorporó elementos de ciencia ficción, razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones. Se lo considera uno de los autores más influyentes del siglo XX en el género de la literatura fantástica. Lovecraft, con aproximadamente 9 años de edad, le gustaba frecuentar parajes extraños y apartados para poder dar rienda suelta a su exalta imaginación. En estos sitios, como árboles, cuevas, bosques, escondrijos, recreaba situaciones históricas o se ensimismaba en la observación de pequeños detalles que pasaban inadvertidos al resto de las personas, pero que a Lovecraft le encantaban, como detenerse a escuchar a las hadas del bosque o imaginar lo que podría existir en el espacio exterior. Cuando Lovecraft tenía 3 años, su padre murió en un hospital el 19 de julio de 1898. Con la muerte del padre de Lovecraft, la educación del niño recayó sobre la madre, sus 2 tías, Lillian Delora Phillips y Anne Emil Phillips, y en especial sobre su abuelo materno, el empresario llamado Wilbur Van Borre Phillips. Lo criaron. Lovecraft fue un niño prodigio, recitaba poesía a los 2 años, leía a los 3 y empezó a escribir a los 6 años. Uno de los géneros que más le apasionó en su infancia fue de las novelas policíacas, llevándolo incluso a formar la agencia de detectives de Providence a la edad de 13 años. A los 15 escribió su primer relato como tal, La bestia de la cueva, imitación de los cuentos de horror góticos. A los 16 escribía ya en una columna de astronomía para el Providence Tribune. Su abuelo materno lo alentaba a la literatura, y siendo esta de las aficiones favoritas, no tardó en pasarse horas y horas en la inmensa biblioteca de su abuelo. En ella descubrió el paganismo grecolatino y las 1001 noches, aunque a una edad muy temprana, como 5 años, él ya se había declarado ateo, convicción que mantuvo hasta el día de su muerte. Esto ayudó a que su imaginación se desarrollase rápidamente en comparación con el resto de los chicos de su edad, produciéndole una falta de adaptación con estos. Aunque ellos querían jugar con espadas o juegos fundamentados físicos, él prefería llevar a cabo entrenamientos más pausados e imaginativos, como representaciones históricas. Debido a su falta de perseverancia y de salud, no asistió al colegio hasta los 8 años y tuvo que dejarlo después de 1 año. Durante su absentismo escolar, seguía leyendo con voracidad, adquirió conocimiento de química, astronomía, llegando incluso a escribir como aficionado en algunas revistas científicas. Publicó varias revistas en circulación limitada, comenzando en 1899 con la Gaceta Científica. 4 años después, regresó a la escuela pública Hawk Street, donde cursó 2 años y medio en la educación secundaria, hasta que abandonó definitivamente los estudios. En 1904 falleció su abuelo paterno, afectando sobremanera al joven Lovecraft, de 14 años de edad. La mala gestión de las propiedades y el dinero familiar dejó a la familia en tan malas condiciones económicas que se vieron obligados a mudarse. Lovecraft quedó tan afectado por la pérdida de su abuelo y la casa que lo vio nacer que consideró el suicidio durante un tiempo. En 1908, antes de su graduación, sufrió un colapso nervioso y no recibió su diploma. Aunque su mentalidad respondía a un racionalismo empirista, a Lovecraft le atraía la literatura imaginativa. Seguramente influido por su escepticismo, encerrado en el pesimismo de la soledad y considerado que el pensamiento humano es un espectáculo más divertido y más desalentador de la Tierra. Lovecraft escribió algunos relatos de ficción, pero desde 1908 hasta 1913, principalmente trató la poesía, mientras vivía como un ermitaño y teniendo apenas contacto con el mundo exterior, a excepción de su madre y sus tías.
Esta situación cambió al escribir una carta a la revista Argosy, quejándose sobre lo insípido de las historias de amor de uno de los escritores más populares de la publicación, Fred Jackson. El debate entre los defensores de Jackson y Lovecraft en la columna de opinión llamó la atención de Edward F. Dust, presidente de la United Armed Press Association, que invitó a Lovecraft a unirse a ellos en 1914. La UAPA infundió un nuevo vigor a Lovecraft, sacándole de su voluntaria reclusión, y lo incitó a contribuir con sus poemas y ensayos. Un tiempo después se convirtió en presidente del UAPA e incluso llegó a ser presidente interno de la misma. En 1917, a petición de algunos amigos, volvió a la ficción con historias mucho más pulidas como La tumba de Dagon. Esta última fue su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en Weird Silence de 1923. Sobre esta época comenzó a formarse poco a poco una enorme red de admiradores y amigos, entre los que encontraban a Robert Howard, Clark Ashton Smith y Robert E. Howard, creador de este último de Conan el Bárbaro. La muerte de su madre en 1921 y el agotamiento de lo poco que quedaba de la riqueza familiar lo llevaron a abandonar la idea de llevar una vida ociosa dedicada a la escritura, obligándolo a trabajar en pequeños encargos que en la mayoría de las situaciones consideraban en retocar escritos de otros autores. Gracias a este tipo de trabajo conoció a muchos de los que después formarían el gran llamado Círculo de Lovecraft. Lovecraft presentaba una gran diferencia entre su personalidad de solitario, introvertido y erudito a través de las cartas y su forma de ser en persona. Lo definían como un entusiasmo generoso, creativo, prodigio de inteligencia y con una faceta racista que no abandonó hasta los últimos meses de vida. El 17 de abril de 1927 convivió con sus tías durante los últimos años siguientes, en una espaciosa y marrón casa de madera. Allí es donde se ve superado por la sensación de fracaso que lo invade, abandonándose en la soledad y en la frustración. En esta época disfruta de paseos nocturnos que repercute en su hundimiento personal y crean una esfera invisible de miedos que nunca le permitirían recuperarse, si bien, paralelamente, contribuyendo a su máximo esplendor literario. En estos fructíferos años escribió la gran mayoría de sus obras más conocidas, como La llamada de Cthulhu de 1926, En las montañas de la locura de 1931 y El caso de Charles Dexter Ward, principalmente publicada en la revista Weird Tales. Los últimos 2 o 3 años de vida fueron muy apurados económicamente. A pesar del duro trabajo y de esfuerzos como escritor, la pobreza en la que vivía aumentó. En 1932 su querida tía, la señora Clark, murió. Se vio obligado a mudarse a una pequeña y exigua habitación de alquiler con su otra tía. Sus últimas obras fueron de incremento en longitud y complejidad, lo que dificultaba la venta, pues las revistas rechazaban los textos largos, lo que llevó a Lovecraft a la necesidad de trabajar de revisor y corrector para otros autores, de escritores fantasma como en El diario de Alonzo Typer en 1938, The Moon de 1940, The Witch's Deck de 1940 y también en poesía y otros estilos literarios. En estos últimos años su naturaleza enfermiza y las de nutrición fueron mimando su salud. Su anormal sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados se agudizó hasta el punto en que se sentía realmente enfermo y a tales temperaturas. Durante el último año de vida, sus cartas estaban llenas de alusiones a sus malestares y dolencias. A finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años, ingresó en el hospital James Brown Memorial, en Providence. Allí murió a primeras horas de la mañana el 15 de marzo de 1939, de cáncer intestinal complicado con la denominada enfermedad de Rix. Fue enterrado 3 días después en el panteón de su abuelo Felix, en el cementerio de Swan Point. Aunque su nombre está inscrito en la columna central, ninguna lápida señala su tumba. Muchos años después de su muerte, en la lápida en la que erigió un grupo de aficionados, puede leerse en las líneas tomadas en una de las miles de cartas que escribió a sus corresponsales: yo soy de Providence. Hola chicos, espero que les haya gustado el video y que realmente les guste leer tanto como a mí, y que les gusten las obras de Lovecraft. Quise hacer realmente más el video, pero no hubo mucho tiempo, así que pongan en los comentarios si realmente les gustó el video para seguir haciendo una segunda parte de Lovecraft, porque hay bastante que hacer. Así que
chicos, ya saben, pónganse cool y aquí les sale, acuérdense que vamos desde el otro lado del universo. Bye bye.